se repitió la analítica y dice, es que tengo 210 de colesterol, cuando a mí me habían dicho que siempre tenía que estarlo entre 280, 300 y pico, que es lo que he tenido siempre. ¿Cuántos huevos comes a la semana? 1 o 2 porque tengo el colesterol alto. Y realmente el consumo de huevos no está relacionado con el aumento del colesterol. Cuando tú ves que los triglicéridos están muy por encima, ya está, o sea, ya esa ratio tiene que estar aumentada. Vamos a hablar un poco. Triglicéridos son grasas, ¿vale? Pero son grasas que transportan carbohidrato. Por ejemplo, que una persona ha cambiado el tipo de dieta, está utilizando más grasa, moviendo más colesterol por la sangre, pero eso no quiere decir que haya un problema cardiovascular. Claro. Entonces, hay que empezar a valorar lo que estamos hablando siempre del contexto. Por eso lo vemos en los ayunos. La gente que hace ayuno prolongado, realmente lo que hace es movilización de esa grasa que está ahí a nivel hepático. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Fonendos Fuera. Aquí estamos las 4 reunidas. Hola, ¿qué tal, Teresa? Hola, Belén, ¿qué tal? Hola, Mónica. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Olga? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, yo, Belén, para que nos sigáis conociendo, que ya sabemos que estáis ahí detrás y nos vais pidiendo cosas, pero bueno, aquí estamos de nuevo con un tema pues que hemos creído y que también nos habéis demandado, importantísimo, que es bueno, el colesterol y el riesgo cardiovascular. Así que nada, vamos a empezar con este tema, vamos a ver si aclaramos algunas ideas que creemos las 4 que son fundamentales, ¿no? Y así hemos basado un poquito pues este capítulo. La primera idea fundamental que lanzamos y que quizá sea pues eso, de origen a este problema del colesterol es bueno, pues desmitificar un poco el colesterol, sacarlo del centro del riesgo cardiovascular. Realmente el colesterol no es el problema. El colesterol es una molécula vital y cuando hablamos de una molécula vital estamos hablando de una molécula, una sustancia, una sustancia que es fundamental para la vida. Para eso vamos a hablar de sus principales funciones. El colesterol reúne funciones como, bueno, pues por ejemplo, el 70% del tejido nervioso es colesterol, es un tejido graso, ¿vale? Además, el colesterol es la molécula central de las hormonas esteroideas y ahí están las hormonas sexuales, están también, está la vitamina D, por ejemplo, también el colesterol forma parte importantísima de su estructura. El cortisol. El cortisol. También es un combustible energético importantísimo para la célula y luego además para el sistema inmune es uno de sus colaboradores en el sentido de que el colesterol previene o ayuda en el daño tisular, o sea, es bueno, pues una estructura o es una molécula de ayuda para reparar el daño, ¿vale? Entonces, bueno, pues todas estas funciones que tiene el colesterol lo convierte en una sustancia vital. Por lo tanto, creer que es un problema ya empieza siendo un error, ¿no? El problema o lo que hace que el colesterol esté ahí en el punto de mira es la intervención en la aterogénesis. La aterogénesis no deja de ser un problema que sacándolo del colesterol se sitúa en el endotelio, que es la capa que recubre los vasos por dentro, ¿no? Ese endotelio vascular, cuando hay daño en ese endotelio vascular, y ahora veremos cómo llegamos a ese daño. El colesterol, como hemos dicho, es una molécula que lo que intenta es reparar el daño. Entonces el colesterol acude a donde hay daño y ahí sí que ya se puede liar todo el problema de la formación de la placa de ateroma y las consecuencias en, bueno, pues la patología cardiovascular, la patología cerebrovascular y todo lo bueno, que son infartos, ictus, digo, para que claro, la gente vaya entendiendo un poco. todo esto empezó en los años 70, ¿no? Con un epidemiólogo, que era epidemiólogo Ansel Keys, ¿no? En el famoso estudio en los años 50 de Ansel Keys, cogió y encontró que en las personas que tenían infarto y tenían patología vascular, encontraron placas de ateroma, y eso es obvio, ¿no? Los cardiólogos te dicen, ¿no? Es que yo cuando me meto a hacer un intervencionismo cardiovascular encuentro colesterol, la placa, ¿vale? Claro. Entonces, claro, hicieron una cosa que no se debe hacer en epidemiología, que es justamente lo que hizo este hombre que era epidemiólogo, que es identificar ese daño como causa, ¿no? O sea, hay una cosa es la causa y otra cosa es la correlación. Si yo veo ambulancias en un accidente de tráfico, pues yo puedo pensar, bueno, pues las ambulancias producen accidentes de tráfico, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Entonces el colesterol está ahí, obviamente está ahí en esa zona de placa de ateroma, y este hombre, Ansel Keys,
hizo una serie de encuestas, ni siquiera fue un estudio un estudio concreto viendo a esos pacientes. Hizo encuestas acerca de cómo comían las personas que tenían estos eventos. Y además en ese estudio pues también, como todos los epidemiólogos, pues quitó la parte de las encuestas que no apoyaban. De hecho, hay poblaciones, por ejemplo, los mexicanos tienen un alto riesgo de patología cardiovascular, sin embargo no comen tanta grasa. Claro. Y al revés, los franceses, los noruegos también los quitó porque comen mucha grasa y no tienen eventos cardiovasculares. Entonces, a partir de ese estudio, pues se determinó que el colesterol y las grasas eran malas y provocaban infartos, y entonces empieza toda esta epidemia, ¿no?, de tener miedo a las grasas, a los huevos y al colesterol, ¿no? Nosotros vamos a separar hoy el riesgo aterogénico, el problema de la aterogenicidad del colesterol, ¿vale? Que es, bueno, pues así hemos empezado. Entonces, realmente hemos hablado de colesterol, vamos a hablar de dónde se radica o dónde radica el problema de la aterogenicidad, ¿no? Claro. Y entonces luego lo vamos a ir desglosando, pero en principio, bueno, pues tenemos 3 grandes condicionantes aquí. Por un lado, todos esos factores de riesgo cardiovascular, como son, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, tóxicos como el tabaco o el alcohol, al final lo que generan es un daño endotelial. Y el daño endotelial es el punto de partida de la placa aterogénica. Si no hay daño endotelial... Vamos a comentar qué es el endotelio, que es un poco, es como el terciopelo que tiene por dentro los vasos sanguíneos. Sí, ya lo hemos dicho antes, que es la capa... Claro, entonces un terciopelo que tiene que ser suavecito para que la sangre fluya. Pues muchas veces cuando hay un daño, imaginas una costura ahí... Yo siempre hablo un poco del velcro, ¿no? Cuando deja de ser un velcro suave y empieza a ser un velcro que se agarra, hay cosas que se quedan pegadas, y entonces ahí muchas veces cuando hay un pequeño daño en la costura de ese terciopelo, empieza bien el colesterol al principio para intentar reparar, porque el colesterol le gusta mucho darse para intentar recubrir, y una de las cosas funcionales del colesterol es intentar taponar. Claro, detecta que hay una rajita en el vaso sanguíneo, entonces intenta taponar primero para que no te desangres y para que no entren patógenos, por ejemplo. Sí, es un reparador de daño. Claro, y luego ya vendrá tu sistema inmunitario a intentar resolver esto. Aquí el problema es lo que estabas diciendo, cuando hay una inflamación realmente, ¿no? Cuando hay un contexto de citoquinas inflamatorias, de sustancias que promueven la inflamación, lo que hace es que no se resuelva el daño, esa rajita, esa costura en el vaso sanguíneo, y ahí empiezan a añadirse otros factores, ¿no? Empieza a crecer la placa de ateroma. Este es un ejemplo perfecto de la PNI, ¿no? De esa unión que tiene que haber entre la inmunología, el metabolismo y al final el proceso oxidativo o inflamatorio. Entonces aquí se tiene que dar unas condiciones para que realmente el colesterol que va circulando tranquilamente por las arterias en algún momento llegue a colapsar y a producir un apelotonamiento y genere un daño. Entonces, ¿qué pasa allí? Si yo encontré ese daño, si hay algo y genera una respuesta inmune, el sistema inmune viene y dice, estas células las vamos a convertir en unas células espumosas que al final con la oxidación y la glicación que hay, esto es como imaginaros un poco acaramelizado todo lo que está pasando por ahí dentro, y entonces empieza a tener una mayor adhesión molecular. Si yo he transformado estas células, entonces se va convirtiendo aquello en una sobre otra, que de hecho cuando uno lo ve terminan calcificadas, y por eso es uno de los scores que es una placa que se va calcificando. El problema no es el calcio, el problema es todo lo que lo conllevó. Entonces, inflamación, oxidación, va a ser algo y glicación, que la glicación es caramelización por azúcar, carbohidratos, eso es lo que daña, es lo que está detrás. Un velcro con miel, ¿no? Un velcro con miel, claro, todo se pega. Un daño endotelial y ese contexto, ese ambiente inflamatorio que circula junto con el colesterol y junto con otras cosas que circula por nuestros vasos, ¿no? Y ahí tiene muchísima importancia esto que ha dicho Mónica de cómo esté nuestra glucosa, de esa glicación proteica, porque ahora vamos a hablar de que la proteína, el colesterol en la sangre no va como tal. El colesterol no puede circular en sangre en forma de solo colesterol. El colesterol tiene que circular en sangre unido a proteínas, y estas proteínas, como cualquier proteína del cuerpo, cuando se unen a la glucosa, pues se caramelizan, se glican, lo que decimos se glican en el fondo es una caramelización, y ahí esta proteína cambia de naturaleza, ¿no? Y entonces si está el daño y está el ambiente, pues se nos han juntado los factores, pero el colesterol, como estamos viendo, pasaba por allí, ¿no? El colesterol va a hacer su
funciones, a producir hormonas, a producir vitaminas, a reparar, pero va en un vehículo, en una nave. Yo digo que es como una nave espacial porque son redonditas, como la estrella de la muerte de Star Wars, ¿no? Son redonditas y encima el problema es que está recubierta también de velcro. Vamos a hablar del perfil. Cuanto más velcro tenga esas proteínas, bueno, ya hablaremos de la ApoA, la ApoB, van a condicionar el que se transporte, ¿no? Tanta cantidad de colesterol junto con esa capa exterior que puede ir pegándose. El hígado, cuando el hígado lo que hace, o sea, el hígado va a distribuir la grasa, el colesterol, entre todas las funciones que tiene función energética, es gasolina, ¿vale? Entonces, bueno, pues como uno le echa gasolina a su coche, no va a pensar que porque el coche explota es por culpa de la gasolina, ¿no? Será que hay un fallo eléctrico en el coche. Entonces, el colesterol reparte esa gasolina y luego aparte el colesterol forma parte fundamental de la membrana de nuestras células. Entonces se transporta en el hígado va a lanzar ese colesterol metido en unos barquitos que se llaman lipoproteínas y esas lipoproteínas pueden ser gorditas o pueden ser más pequeñitas y en función esas lipoproteínas van dejando la grasa, van dejando el colesterol y la energía en las células y vuelven al hígado y en esa vuelta del hígado pasan por el endotelio y cuando hay un ambiente de caramelización de mucho azúcar y también cuando hay un ambiente de oxidación, el estrés oxidativo afecta muchísimo al endotelio, esas proteínas, además de caramelizarse, se oxidan. Y esa proteína oxidada, ese LDL oxidado, que no importa si es HDL o LDL, porque es que el HDL también se oxida. Claro. Entonces, ese transporte reverso, esa lipoproteína que va hacia el hígado volviendo, haciendo su función y está oxidada, es muy, muy pequeñita o está caramelizada, cuando llega al hígado, el hígado no la reconoce como propia. El hígado ve que viene una proteína y dice, no, tú no eres la que yo fabriqué. Y entonces no la deja meter, con lo cual también recircula. Ahí tenemos que distinguir mucho entre lo que es el colesterol que comemos en la dieta, que eso va a través del intestino y circulación porta, va a ir al hígado. El hígado es como la central, donde ese colesterol se va a meter en esos transportadores, en esas lipoproteínas. Y luego tenemos otro colesterol que es el que el propio hígado va a fabricar, porque tenemos capacidad de fabricar colesterol para poder tener es tan importante el colesterol, tan importante que si no lo comes, tu cuerpo va a fabricar más. Lo va a producir. Tenemos esa capacidad. Entonces, por un lado, ese colesterol exógeno de la dieta y un colesterol endógeno que va a fabricar tu hígado por necesidad. Ahí luego intervendrán también muchas enfermedades genéticas. Hay gente que genéticamente tiene predisposición a fabricar más colesterol. Y esos son un apartado de enfermedades quizás que son menos frecuentes y que se detectan desde la infancia. Ya sabes que tienes familiares anteriormente. Entonces, realmente no es el problema que estamos hablando del colesterol en la población general. Y luego lo que hablamos siempre, yo creo que es importantísimo, es la diferencia entre el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Que es lo que habla la gente. Pero ¿tengo el bueno o malo? Yo creo, Teresa, que vamos a explicar un poquito el perfil lipídico, porque si no va a ser muy, muy difícil centrarles ahí. Entonces, como el problema del colesterol al final, en esta medicina convencional que va al final del asunto, se traslada mucho en lo que el médico pide una analítica, entonces viendo la analítica ya es capaz incluso o ya empieza incluso a tratar ese colesterol más allá de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos en el perfil lipídico, en la analítica respecto al colesterol? Lo primero es que si solo miramos el colesterol no vamos a tener una imagen del problema cardiovascular o del riesgo cardiovascular de este paciente, porque ya hemos hablado de glicación, hemos hablado de oxidación, hemos hablado de daño endotelial y eso no nos lo va a enseñar el perfil lipídico. Aquí tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que tener en cuenta, como hemos hablado en otros casos, de otros marcadores. Marcadores inflamatorios, aquí ganan una importancia vital, porque si yo tengo un colesterol en el límite alto de la normalidad, pero tengo todos mis marcadores de inflamación bajos o altos, esto ya determina que ese colesterol pueda estar más en un problema aterogénico o no. Entonces, marcadores de inflamación, todo lo que tiene que ver con la glucosa. Ya lo hemos hablado, la glicación proteica, cómo convierte ese colesterol unido a proteína, cómo lo convierte en un colesterol más aterogénico. Pues entonces, como tenga la glucosa,
como esté mi hemoglobina glicada, como tenga mi resistencia a la insulina. Eso va a ser muy importante para determinar si el colesterol más o menos alto tiene impacto, ¿no? Y luego, hablando ya del perfil lipídico, nos vamos a meter aquí un poco más, vamos a hablar de esas lipoproteínas que son lo que nos dicen colesterol bueno y colesterol malo. No, señores, aquí solo hay colesterol. Lo que pasa que, como hemos dicho, el colesterol va unido a unos vehículos para ser transportado en sangre para cumplir todas esas funciones que necesita, o bien desde la formación hepática ser repartido por el organismo, o bien una vez que ya ha cumplido sus funciones hay una labor de volver al hígado y ahí sufrir ser filtrado y ser detoxificado, tener una... Claro, hay parte también del colesterol que tiene que salir por bilis, casi un 5% del colesterol va a salir por bilis y es una forma también que tenemos que evaluar cómo está el paciente a nivel biliar, ¿no? Eliminación, ¿no? Importantísimo la microbiota, que siempre no nos cansamos de repetir, pero que una microbiota esté óptima. Al tema de la analítica, para que no nos salgamos un poco de los parámetros, hay parámetros que se nos pueden pasar y que son sutiles y precoces. Por ejemplo, la ferritina es una cosa que debemos valorar porque es un parámetro también que siempre la tenemos relacionado como solo los depósitos de hierro, pero también es un marcador de inflamación. Totalmente. Ojo, el ácido úrico muchas veces nos está con tiempo avisando que el metabolismo de los carbohidratos no va bien. Y si nosotros valoramos solo los lípidos y no estamos mirando estos parámetros metabólicos, nos vamos a quedar sin la información completa. Entonces, inflamación, metabolismo. Y luego los lípidos podremos realmente hacernos un panorama real de lo que está pasando con el paciente. Y eso analítico únicamente. Y luego también a nivel analítico, pues explicar que el colesterol que se mide es el colesterol que va dentro de esos barquitos. Dentro de los barquitos tú tienes un colesterol en la parte de fuera del barquito y un colesterol dentro. El colesterol que medimos es el colesterol que está dentro del barquito. Pero lo que tú planteas con la medición de APOs, las APOs, APO-A, APO-B, es medir el número de barquitos que tenemos. Eso es mucho más importante, medir cuántos barquitos yo tengo más que la cantidad de colesterol del barquito. Y luego también medir, sí, lo ideal sería, y lo que hablan los estudios de los lipidólogos, es medir el grado de tamaño de ese barquito. Un barquito oxidado, más pequeñito, más aterogénico que un barquito más grande, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces, además de colesterol malo y bueno, que no hay nada, no hay malo y bueno, es simplemente una grasa, es energía, medir las APO, el número de lipoproteínas que circulan por el organismo también y los ratios de APO. Un error en lo que caemos muchísimo es en pensar que, así como la glucosa es tanta azúcar que hay circulando en ese momento, pensar que el LDL ha sido eso medido. Realmente hay que quitarse de la cabeza el LDL que estamos viendo en una analítica, no es el número de esas lipoproteínas que están circulantes. Esto es un cálculo matemático en donde por eso te lo pone ahora, te dice calculado, no HDL calculado. Entonces no pensemos que es que... colesterol en base a los triglicéridos, que y es el muy HDL, importante. Y eso es muy importante porque el margen de error es del 25%. ¿Os acordáis cuando hacemos la residencia que nos mandaban calcular una de las fórmulas que tenías que calcular? Hay fórmulas para calcularlo a través del y luego vamos a las ratios, porque las ratios sí que son muy importantes porque son índices reales aterogénicos. Entonces, por eso es tan simple. Cuando ya entiendes que es tan importante el metabolismo de los carbohidratos, pues valorar cómo está esos triglicéridos versus ese HDL o el colesterol total nos da una gran idea. ¿Qué es lo que buscamos? Que más o menos estén iguales. Cuando tú ves que los triglicéridos están muy por encima, ya está, o sea, ya esa ratio tiene que estar aumentada. Vamos a hablar un poco. Triglicéridos son grasas, ¿vale? Pero son grasas que transportan carbohidrato. Claro, por eso se llaman efectivamente. Cuando tenemos un exceso de carbohidratos en la dieta y no los consumimos por el ejercicio físico, eso lo que va a hacer es que se acumule en forma de grasa, que son los triglicéridos. Claro, y eso son las vacas flacas, es decir, acumulamos por exceso de carbohidratos grasa, porque es más fácil acumular grasa, no podemos acumular tanto glucógeno, que sería la otra forma de empaquetar el exceso de azúcar, lo transformamos en triglicéridos, en grasita por nuestros tejidos, y cuando ya vayamos a pasar hambre, vamos a tirar de ese recurso energético. Ahí interviene mucho lo que hablabas de la fructosa. La fructosa va a hacer que toda la transformación en grasa como que se quede estancada y que no seamos capaces de utilizar ese tipo de grasa para producir energía, porque no va a entrar en la mitocondria. Entonces, realmente va a aumentar
aumentar la cantidad de triglicéridos. Esos triglicéridos, eso es importante ¿qué diferencia, ¿no?, hay entre el colesterol y los triglicéridos? Claro, el colesterol, las dos son grasas, ¿no? Pero el colesterol es lo que hemos hablado, viene de la dieta y tiene esa serie de funciones. El triglicérido es más un almacenaje y está más relacionado con ese exceso de glucosa. Por lo tanto, los factores de riesgo cardiovascular como el alcohol, el exceso de alcohol, el exceso de fructosa, un hígado que no funciona bien, al final vamos a tener más, o sea, digamos que los niveles de triglicéridos los podemos relacionar más directamente con mal estilo de vida, ¿no? O sea, con esa grasa que tenemos que bajar. Entonces, en esos ratios que hablaba Mónica, donde situamos arriba los triglicéridos y abajo el colesterol que llamamos bueno, que no es más que ese colesterol que vuelve al hígado, que va en esas moléculas unido a esas proteínas de más densidad, pero que son de un tamaño más pequeño y que, bueno, está más relacionado, por ejemplo, con personas que tienen hábitos de vida más saludables, por ejemplo, ejercicio físico, un consumo de grasas saludables de mejor calidad. Entonces, si ponemos abajo el HDL, digamos ese colesterol que nos dicen que es bueno, que es colesterol que va a tener su uso, con los triglicéridos arriba, que es almacenaje de grasa no interesante que viene del exceso de glucosa o de fructosa, pues ese ratio debe ser óptimamente en torno a 1 o por debajo de 1. Todos estos marcadores, ¿de qué nos hablan? Cuando nos dicen, tiene usted el colesterol alto, tiene usted el colesterol por encima de 200. Bueno, lo primero es saber que el colesterol por encima de 200 es como lo tendríamos que tener todos para que cumpliera sus funciones. Ahora hablaremos también de cómo hay situaciones fisiológicas en las que debemos tener el colesterol alto porque nos interesa, ¿no? Hay un estudio muy interesante en el 2008 de una sociedad de lipidólogos, ¿no?, que estudian lípidos, ¿no?, y entonces establecen los rangos de colesterol adecuados y óptimos en función de percentiles, que sería muchísimo más interesante si los aplicáramos a todos, ¿no? Y entonces, si tú sacas esa tabla de ese estudio, pues ves que las mujeres, por ejemplo, en menopausia, su percentil de colesterol entre 70 y 80 son 260 de colesterol. Es decir, la gran mayoría de las mujeres sanas, sin ningún tipo de problemas, suelen tener el colesterol más alto en menopausia. ¿Por qué? Porque necesitamos más hormonas. Es decir, es un mecanismo normal y fisiológico. Cuando nuestro cuerpo baja hormonas, genera más colesterol para poder optimizar ese recurso. Lo mismo pasa con el déficit de vitamina D o con el estrés crónico. Necesitamos más cortisol y vamos a producir más. Pues más que un parámetro exacto de menor de 200, tendríamos que ver un rango como vemos en los niños, ¿no? En pediatría, cuando decimos, bueno, pues tu hijo tiene un percentil 90 de altura, pues es un niño sano, normal, pero alto. ¿Vale? Pues sería un poco una idea mejor. Por eso tenemos que pensar que no es la cifra de colesterol en realidad, si está alta, lo que tenemos que ver es por qué, porque a lo mejor es que necesitamos que esté alta, ¿no? Pero luego valoramos, bueno, cómo están estas lipoproteínas, ya hemos dicho, algunas son calculadas, ni siquiera nos puede... O sea, cómo esté el LDL, que es el colesterol malo, señores, que es donde se fija un médico para ponerte una estatina de la que ahora hablaremos, ¿no? Pero realmente no nos da ninguna información. Sin embargo, estos ratios ya nos empiezan a hablar hasta de estilo de vida. Nos empiezan a decir que en este paciente en el colesterol puede estar en el margen alto, resulta que, bueno, pues este ratio nos indica más o menos aterogenicidad, ¿no? Entonces, esto es, y con el conjunto de las otras cosas que hemos examinado dentro de una analítica, como son los factores de inflamación, la salud hepática, esa ferritina, ese ácido úrico. Hemos hablado que aquí el órgano central es el hígado para el colesterol, ¿no? A mí me parece más interesante, por ejemplo, el ratio entre ApoB y ApoA. El ApoB lo podemos relacionar más con la cantidad del colesterol malo, del LDL, ¿no? Porque el ApoB está sobre todo en el LDL y el ApoA está en el HDL. Entonces, realmente como se corresponde más al número de transportadores del colesterol, nos resulta mucho más clarificador, nos da más información. Aquí el concepto un poco también hay que explicar, porque esto es mecánica, cuanto más grande sea y más estable sea el transportador, esa lipoproteína, más cantidad de colesterol puede llevar y menos va a rozar con las paredes del vaso. Si tenemos muchas moléculas transportadoras de colesterol chiquititas, pensamos un poco que van a ir rebotando por todo se van chocando unas con otras, van a rebotar, van a tocar ese endotelio dañado y se van a pegar, lo que hablamos antes del velcro. Sí, entonces es importante que estas lipoproteínas sean cuanto más grandes posibles
y sobre todo estables, que no tenga recubrimientos endulzados ni nada así, pero sobre todo la colina, que es una cosa muy importante, nos va a dar mucha estabilidad a la pared, a la membrana de esta lipoproteína. Entonces es importante, que luego hablaremos del huevo, porque aquí el huevo es importantísimo. Vamos a valorar más cositas de la analítica, si os parece, porque como tratamos de transmitirle a la gente, es que el colesterol total no puede ser un determinante para poner un tratamiento farmacológico, ni siquiera para decirle que tenga riesgo cardiovascular. Más cosas que vemos en la analítica, que no van directamente dirigidas a los lípidos, pero como estamos hablando también de riesgo cardiovascular, aquí entran dos factores interesantes, que es la PCR ultrasensible, que tiene una mayor especificidad de ese proceso inflamatorio, y tenemos la homocisteína, que a veces ni siquiera sabemos de dónde sale la homocisteína, me sorprende, pero bueno, la homocisteína, teniendo en cuenta que viene de un ciclo específico metabólico, sabemos que cuanto más alta está, tenemos más riesgo cardiovascular. Entonces, sumando todo lo que hemos visto analítica, lo que yo siempre digo es, ahora ponlo con el paciente, o al revés, ¿no? Claro. Entonces mira, si ese paciente tiene un índice cintura-altura mayor, si es sedentario, si está estresado, si duerme mal y tiene una mala ingesta, o porque tome alcohol reiteradamente, o porque tenga una alimentación proinflamatoria, ahora sí tenemos que ir sumando factores de riesgo para definir si esta persona es sucedánea de ponerle un tratamiento farmacológico o no, o al menos decirle que tiene riesgo cardiovascular. Y un parámetro que está muy de moda, ¿no?, y que nos gustaría hablar también aquí hoy en el podcast, es acerca de la lipoproteína A, ¿no? La famosa lipoproteína A, que ahora es el nuevo LDL, ¿no? La lipoproteína A es unida a un transportador, es una molécula que transporta colesterol, es un camión, digamos un barquito que transporta más cantidad de colesterol. Pero realmente tener la lipoproteína alta no significa que tú vayas a tener un evento cardiovascular o que simplemente tienes un barco que transporta más grasa. Entonces, cómo esté tu endotelio, cómo esté tu nivel de oxidación en el organismo, cómo esté todo el resto de los parámetros de inflamación, es de lo que habla. Es decir, no exactamente tener la lipoproteína alta, que sí que parece que ahora es el criterio para poner una estatina o para asustar a los pacientes. Es algo genético, me refiero. No cambia con el estilo de vida. Es un tipo de LDL que, hablando antes de los velcros que recubren estas lipoproteínas, es como una cola, le sale como una cola de velcro, entonces es más fácil que se pegue al endotelio. Entonces es algo que está determinado genéticamente. Ya se hablan de estudios que nos van a modificar fármacos que van a modificar genéticamente la cantidad de lipoproteína A. Pero bueno, es lo mismo. O sea, el problema no es el colesterol, el problema no es la lipoproteína A, el problema es el contexto. El problema es el contexto inflamatorio, el problema es el daño endotelial, que lo marcan otros factores de riesgo. Entonces, bueno, pues lo que decía Mónica, al final la información que nos da el perfil lipídico es una información que además, hablando de estos ratios, bueno, pues la podemos hacer una lectura diferente, pero siempre va a estar condicionada al contexto, ¿no? Yo, incidiendo un poco en lo que hemos dicho antes de situaciones, porque esto es muy importante que lo entiendan los pacientes, porque ya vienen alarmados muchas veces, o ellos mismos leen la analítica, ven el asterisco con el colesterol, se encuentran con un colesterol de casi 300 y ya te vienen diciendo, es que me va a dar un infarto, ¿no? Entonces, hemos hablado de dos situaciones en las que el colesterol fisiológicamente va a estar más alto, por ejemplo, en la menopausia, y por ejemplo, hemos hablado también con la edad aumentando. Claro, la adolescencia también. El daño cuando hay, por ejemplo, una persona que ha tenido un traumatismo, una persona que ha tenido un evento agudo de daño, va a tener que elevar su colesterol para reparar. Entonces, claro, si tú coges a un paciente que ha tenido un evento agudo con un colesterol alto y se lo intentas bajar porque, madre mía, qué colesterol más alto, le estás perjudicando directamente su supervivencia, su recuperación, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también hay que tener en cuenta otra cosa muy importante que no hemos dicho es, y que eso nos puede pasar, ¿no? Encontramos a pacientes que están haciendo una dieta cetogénica, que están super fit, que son deportistas y que se llaman altos respondedores. Es gente que su grasa circula más, pero no significa que esté... La analítica es una foto de un momento en la sangre de lo que está transportándose en ese momento. Si nos hacemos una analítica a las 8 de la mañana va a ser distinta de a las 10 de la noche. Entonces, en un momento, por ejemplo, que una persona ha cambiado el tipo de dieta, está utilizando más grasa, moviendo más colesterol por la sangre, pero eso no quiere decir que haya un problema cardiovascular. Claro. Entonces, hay que empezar a valorar lo que estamos hablando siempre del contexto. Por eso lo vemos en los ayunos. La gente que hace ayuno prolongado, realmente lo que hace es movilización de esa grasa que está ahí a nivel hepático. Claro. Entonces, nosotros los que hemos trabajado con ayuno terapéutico, que se hacen analíticas antes y después del ayuno, los pacientes al principio se asustan. Tienes que advertirles previamente que va a pasar esto, y evidentemente si se repiten una analítica porque se quedan con la
mosca detrás de la oreja, 2 meses más tarde está otra vez en su punto basal. Pero son respuestas porque es dinámico. Las grasas, como todo lo que sucede en el cuerpo, es dinámico. Y aquí quería comentar una cosa con respecto a la parte genética, ¿no? Yo tengo hipercolesterolemia familiar. Esto lo mío es genético, mi papá la tiene, mi abuelo lo tiene. Entonces se quedan tan tranquilos pensando en eso cuando realmente lo que vemos es que me pasó justo ayer o antes de ayer con una paciente. No, lo mío es genético. Entonces realmente todos tenían un estilo de vida, todos eran obesos, todos tenían unos triglicéridos muy altos, todos tenían un estilo de vida que se estaba heredando, pero no por genes, sino por epigenética. Claro. Entonces, bueno, yo le dije, ok, listo, es lo tuyo genético, vamos a hacer ciertas cosas. Yo no le dije que estábamos trabajando en el colesterol, pero muy juiciosamente ella cambió su estilo de vida, empezó a entrenar, hizo un cambio en la alimentación, tal, y me dice, no me puedo creer, se repitió la analítica y dice, es que tengo 210 de colesterol, cuando a mí me habían dicho que siempre tenía que estarlo entre 280, 300 y pico, que es lo que he tenido siempre. Y ahí es cuando tú dices, ¿dónde están los genes? Entonces, es epigenética muchas veces. Y al veces. contrario, hay personas que realmente tienen un estilo de vida muy favorable, que se cuidan, que no tienen riesgo aterogénico y sin embargo siguen manteniendo niveles de colesterol muy altos de forma genética. Entonces, estas personas lo que hay que hacer es quitarles el miedo, porque quitarles el miedo y generalmente quitarles la estatina, porque realmente no la necesitan. Y bueno, si queréis, aquí nos metemos un poco en el ámbito terapéutico. Vamos a hablar del ámbito terapéutico convencional y de por qué en general a cualquier médico que practica nuestra medicina más integrativa y con, bueno, pues con una visión más amplia, no nos gustan las estatinas. Las estatinas tienen, como todos los fármacos, tienen sus indicaciones. Aquí estamos hablando un poco a nivel general. Por supuesto, hay que individualizar. No es lo mismo una persona que tenga el riesgo aterogénico que una persona que ya haya sufrido un evento cardiovascular o un evento cerebrovascular, ¿no? Aquí las cosas, los parámetros cambian muchas veces y hay que usar las estatinas. Pero la estatina no es más que un bloqueador del colesterol, o sea, lo que hace es reducir colesterol. La síntesis del colesterol. Entonces, lo que hacemos es tener menos colesterol. Esto va unido a todos los efectos que podemos entender sabiendo, como hemos expuesto, las funciones del colesterol. Entonces, ya tenemos estudios suficientes que determinan que este tratamiento con estatinas está en la base de la neurodegeneración. Por ejemplo, claro, el 70% del tejido nervioso es colesterol. Si yo bloqueo la síntesis de colesterol, estoy perjudicando la reparación de ese tejido, ¿no? Entonces, el problema que tenemos con las estatinas hoy en día es que a nada que una persona tenga 200 y pico de colesterol sin mirar nada más, se pone una estatina porque cuidado que te está subiendo el colesterol. Pero ¿no? el problema también es un poco del médico, porque realmente las guías clínicas en prevención primaria no aconsejan poner estatinas. Yo tengo muchos pacientes que en cuanto ven la cifra de colesterol alto, su médico lo primero que le pone es eso. Pero bueno, primer escalón siempre terapéutico debe ser el cambio de estilo de vida. Pero aparte es que no está indicado en una prevención primaria, es decir, no has tenido nunca ningún evento cardiovascular, sí, pero si el bajar el colesterol. Lo tuvo, pues, y meto también un poquito en el saco de las estatinas todas estas variantes naturales que ahora, a mí por lo menos en consulta, hay muchos pacientes que ya se ven en la analítica un asterisco y bueno, es que me han dicho que hay una cosa natural para el colesterol que son las monocolinas, la levadura de arroz rojo, ¿no? No deja de hacer lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Y normalmente, bueno, lo bueno que tiene es que lleva algún cofactor interesante en este bloqueo de la síntesis, ¿no? Ahora hablamos de ello si queréis. Pero bueno, este es el tratamiento que tenemos y ahora, un poco en deducción de todo lo que hemos hablado, pues vamos a ir desgranando por dónde hay que empezar. Hablemos de un momento del tema de las estatinas, de su mecanismo de acción, porque esto es interesante siempre utilizar. En farmacología es la acción, pero su mecanismo de acción sin duda para poder pensar en sus efectos secundarios y adversos. Y aquí justo va a impedir esa síntesis de colesterol, trabajando mucho en una ruta que, para no liaros mucho con nombres, que es la coenzima Q10, digamos que nos baja esta coenzima Q10, que es un súper antioxidante. Entonces, imaginaros que sí, que estamos bajando el colesterol a costa de que no estemos protegiendo frente a la oxidación. Y ya hemos hablado con anterioridad lo importante que es esa oxidación en un daño endotelial y demás. Entonces, si tenemos un paciente que ya nos viene con estatinas y no se le ha explicado ni siquiera su mecanismo de acción, pues lo suyo sería suplementar adicionalmente con coenzima Q10, pero yo como siempre digo es corregir el contexto. Cuando ya hayas corregido todo el contexto, luego es cuando uno tiene que plantearse la parte farmacológica, ¿no? El estrés oxidativo, ¿no? Que se habla tanto, ¿no? Los radicales libres de oxígeno, el estrés oxidativo que está en la base del envejecimiento, ¿no? Cuando nuestra mitocondria produce energía, produce unos radicales libres de oxígeno como subproducto
cierto como un humo, ¿no? Yo enciendo mi hoguera y hay como un cierto humo. Y la coenzima Q10 ayuda a contrarrestar ese humo, ¿no? Ayuda a que no haya humo en el ambiente y que no haya radicales libres de oxígeno. Y la estatina bloquea también el mecanismo de acción. Entonces, bueno, la levadura de arroz rojo, la monacolina, ¿no? Es un fermentado, suelen tener ya ese aporte de Q10, pero nadie debería de tomar estatinas sin Q10, eso es importantísimo. Además, los pacientes lo notan y los pacientes te dicen, a muchas patologías empiezan, estoy muy cansado, dolores musculares. Y dice, ¿tú estás tomando estatinas? ¿Desde cuándo? Y de pronto les hace un clic en la cabeza y dice, ostras, es que a la semana empezar a tomar la estatina fue cuando empecé a encontrar fatal. Hay muchos pacientes que no toleran las estatinas precisamente por esto, por este daño mitocondrial. Demencia, problemas psiquiátricos también, estamos hablando de depresión con el tema de la toma de estatinas. Entonces, el que necesite estatinas porque haya tenido un infarto, un ictus, que es parte del tratamiento, podemos hackearlo intentando evitar los efectos secundarios de la estatina. Y siempre es el punto final. Primero tenemos que empezar por otras cosas, ¿no? Que es de lo que tenemos que hablar. Yo aquí apunto la salud hepática. Creo que es fundamental y que en la analítica nos puede dar muchas pistas, ¿no? El hígado es el centro neurálgico de todo este problema, tanto de las lipoproteínas, de estos transportadores, de que haya menor recirculación de las que están más oxidadas o glicadas, de esas que son más aterogénicas, como de la formación y del reparto del colesterol. Entonces es importantísimo. Y en esto de la salud hepática, por aportar al final cosas prácticas, ¿no? Pues tenemos sobre todo el ayuno intermitente, ¿no? Utilizar bien nuestro hígado con esta manera de comer, dejando intervalos en los que el hígado descanse del efecto de la insulina y demás. Entonces, pues el ayuno intermitente y el modelo de alimentación, un modelo de alimentación donde haya grasa saludable, donde haya proteína y donde, esté un poquito disminuir la resistencia a la insulina y el contenido en azúcar. Yo abogo muchísimo por el movimiento, porque si estamos hablando del estado oxidativo, pues tenemos que compensar mejorando la oxigenación, que esos tejidos no se queden ahí achicharrados. Entonces aquí el ejercicio es una herramienta impepinable en todo tratamiento de una dislipidemia, ¿no? En la vida. En el tema, ahí hay una cosa que podemos abrir un poquito, un cajón ahí complicado, que es qué tipo de ejercicio cuando tenemos riesgo cardiovascular o cuando ha tenido un evento ya cardiovascular, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, también hay que aplicarlo a cada individuo. Oye, si no haces nada, empieza moviéndote algo, ¿no? Yo ya camino, pero ¿cómo camina? Si camina de la mano de su mujer contándose la historia de la vida y están tranquilitos, pues sirve para otras cosas, pero quizás para ese impacto a nivel cardiovascular no. Entonces, si voy a caminar, camina hasta un punto en que tú no puedas mantener una conversación. Eso ya estamos en otra zona que no es la normal, sino la que va a trabajar a nivel cardiovascular. Si ya haces eso, pues vamos a otro más y podemos meter algo de HIIT, algo de intervalo de entrenamiento y siempre metiendo algo de fuerza. Si estamos hablando de algo metabólico, para mí el ejercicio es una herramienta que nosotros como médicos debemos prescribir y en este caso siempre. Bueno, casquemos un huevo también, ¿no? ¿Qué pasa con el huevo? Eso es súper habitual en la población, ¿no? Tengo el colesterol alto, no como huevos. ¿Cuántos huevos comes a la semana? 1 o 2 porque tengo el colesterol alto. Entonces, es importante porque el huevo tiene colesterol, está claro que tiene colesterol, pero ya hay infinidad de estudios que te hablan que el colesterol que tiene el huevo, porque aporta también colina, el huevo tiene esta colina, hace que estabilice más la lipoproteína y realmente el consumo de huevos no está relacionado con el aumento del colesterol. Eso es. Entonces... pues dinos un consumo de huevo bueno, yo por la colina. Intento recomendar más de 10 a la semana. ¿De acuerdo? Entonces, los que quieran. Sí, me refiero, pero el que consume 2 porque se quiere cortar, porque piensa que históricamente que el huevo le sube el colesterol, le digo que aumenten y que 10, por favor, digo 14, 2 al día, pero es necesario, aparte todas las proteínas, los aminoácidos, las vitaminas, antioxidantes, vitamina A, vitamina E, tiene un montón de vitaminas antioxidantes, que es lo que estamos hablando del problema del riesgo cardiovascular, ¿no? La oxidación. Sí. Y luego, habéis hablado, para mí es importantísimo en el aspecto de regular las grasas y de los lípidos. Por un lado, la detoxificación hepática, que es el órgano que gestiona las grasas. Por otro lado, que las grasas que comamos sean más bien de tipo omega 3. No es lo mismo construir unas lipoproteínas o que el hígado trabaje con una
grasa proinflamatoria, con ese exceso de inflamación, que con una grasa antiinflamatoria. Y luego también hablar de otro suplemento maravilloso en el aspecto ya también de resistencia a la insulina, de contexto inflamatorio, de alta azúcar, de alto índice de azúcar circulante y de glicación, que es la berberina. La berberina reduce la insulina, regula la función de la glucosa. Con un poquito de cromo hígado, también. Con el cromo, y la berberina es un gran fármaco que se utiliza para regular el colesterol y para mejorar también todo ese contexto inflamatorio y hablar también de qué pasa con el Danacol, ¿no? ¿Qué tiene el Danacol? Me gustaría, solamente quiero deciros a todos los que nos estéis escuchando, mirar la etiqueta del Danacol. No lo he mirado nunca. ¿Qué es lo que tiene? Pues mirar la etiqueta antes de tomar un Danacol. Ultraprocesado, sí. Vale, porque es un ultra mega procesado, lleno de aditivos, lleno de... Bueno, pues yo creo que hemos dado sobre todo la visión de que el colesterol no es el problema, de que el problema de la heterogeneidad no está basado en el colesterol, está basado en el daño endotelial, en este microambiente oxidativo. El colesterol solo pasaba por allí, ¿no? Con exceso de glucosa, ¿vale? Entonces, pues bueno, es eso donde tenemos que poner el foco, de hecho es ahí donde lo ponemos nosotras con nuestros pacientes, ¿no? Y no perder el miedo al colesterol, sino saber que es una molécula vital, que la necesitamos y que tenemos que cambiar un poco la mirada o extender el foco, ¿no? Y aprender a mirar las analíticas completas. Mira todo el panel que hemos sacado de cuántos parámetros. Eso es, las analíticas funcionales, no la analítica pura y dura, que es una fotografía que tampoco nos aporta. Y la clínica, sobre todo la clínica. Claro, el mapa no es el territorio. Entonces, mirar todo el contexto del paciente es lo más importante. Eso es importantísimo. Pues nada, esperamos haber aportado nuestro granito de arena en este gran problemón que es el colesterol hoy en día y nada, pues seguid contándonos y vamos a por el siguiente, ¿no? A comer grasa. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive.